Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Será posible que me pueda atender, Claro. doctor? Siga, bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Doctor, sabe que tengo un dolor en el estómago muy fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Estoy desde el día de ayer, doctor. No era leve al comienzo, pero hoy me ha ido aumentando en el transcurso del día, ¿Ya? doctor, que ya no aguanto el dolor. Dígame, ¿ha tenido este tipo de dolor anteriormente? Sí, doctor, sí he tenido estos dolores, pero no tan fuertes como hoy. ¿Ya? ¿El inicio fue súbito? ¿El dolor fue gradual? ¿Cómo fue el dolor? Fue de a poco, doctor. ¿De a poco? Sí, era un poco lento y después yo me tomaba algo y me pasaba. Hoy es más doctor. fuerte que ayer. Pero hoy es bien fuerte, doctor. ¿Ya? Dígame dónde se localiza exactamente. Aquí, doctor, en la parte Indíqueme, derecha. por favor. Aquí en la parte derecha del estómago, ¿Ya? doctor, me duele mucho. ¿Ya? ¿Se irradia algún lugar? ¿Se mueve algún lugar? Sí, algún todo el otro lado? estómago, todo esta ¿Todo? parte, doctor, me duele. ¿Ya? Sí. En una escala del 1 al 10, siendo 10 lo más doloroso, ¿qué número le pondría usted al dolor? 9 ya, doctor. ¿9? Debe ser, sí, 9 debe ser. Ya. Dígame qué síntomas, aparte del dolor, ha sentido. Estaba con temperatura también, doctor. ¿Ya? ¿Qué Sí, más? me pegué un duchazo para venirle a visitar porque ya no aguantaba. ¿Ya? Tal vez náusea, vómito. Sí, doctor. Era como que lo que me alimenté me ha hecho daño. ¿Ya? Pero solamente náusea, doctor. he ¿Ya? tenido. ¿Hoy en la mañana desayunó? No, doctor, ya no desayuné porque todo parece que me cae pesado. Solamente me tomé un tecito nada más. Ya. ¿Tal vez se medicó con algo? ¿Tomó algo? Sí, doctor, sí me tomé. Me tomé un paracetamol de 500, me tomé porque dije que con eso me ha de pasar, porque ¿Pero las le veces cedió? anteriores me he tomado. No, ahora sí no me ha cedido, doctor, Ya. para nada. Acompáñeme a la camita, por favor, para revisarlo. Siga nomás. Tenga la bondad de acostarse. Ya. En este momento vamos a evaluar a la paciente a nivel abdominal. Nuestra sospecha diagnóstica es colecistitis aguda, ya que la clínica de la paciente coordina con la enfermedad. Entonces, para confirmar la enfermedad vamos a hacer el signo de Murphy. Entonces, vamos a pedirle a la paciente que haga una respiración profunda para palpar debajo del reborde costal derecho. Por favor, inspire profundo. Ay, doctor. ¿Dolió? Sí, mucho, Ya. doctor, demasiado. Entonces, ese es un signo de Murphy positivo. Entonces, nuestra sospecha es casi confirmada de colecistitis aguda. Entonces, vamos a tomarle también los signos vitales. Tenga la bondad, por favor. La temperatura. Ya. Y también vamos a tomarle el pulso. Ya. Encontramos que nuestra paciente también está taquicárdica y este también es un signo de colecistitis aguda. A nivel de temperatura, por favor. Sí, doctor, me he sentido fatigada, cansada, me he sentido este día. Y sí, también tiene temperatura y esto es un signo también de colecistitis. Entonces, en nuestra paciente, lo que vamos a hacer ya para confirmar, pues, por último, la sospecha diagnóstica es un eco, donde vamos a encontrar barro biliar o también la vesícula inflamada. Entonces, el tratamiento en nuestra paciente, por último, va a ser la colecistectomía laparoscópica para el manejo quirúrgico y resolver los síntomas y el problema de la paciente. Gracias.